Hasta el sueño se le fue, ¿eh? Mira, hoy vamos a entrar en un tema eh, que nos va a iluminar para entender quizás el momento por el cual estás viviendo. Pero a veces tenemos que entender que nuestro Señor nos va a hacer atravesar por procesos. Di conmigo procesos. Cuando tú en algún momento de tu vida te paras delante de Jesús en oración y le dices, Señor, toma mi vida en tus manos, a veces tú esa oración la tomas muy a la ligera. Y después vas y haces el trabajo, los quehaceres de la casa, todos los pendientes, pero de esa oración te olvidas. Esa oración que quizás tú pronunciaste y que quizás hasta olvidaste, déjame decirte que nuestro Señor no la ha olvidado. Cuando tú le dijiste, Señor, pongo mi vida en tus manos, te toma la palabra y toma tu vida en sus manos. Y entonces Jesús te va a hacer atravesar por procesos. La Biblia dice que Él, una vez que inicia la buena obra, no la va a dejar hasta concluirla. Jesús ha iniciado una buena obra en ti y la va a perfeccionar. ¿La va a qué? Perfeccionar. Ojo, toma tu vida y la va a perfeccionar. Quiere decir que cuando toma tu vida no es perfecta. Tienes defectos, tienes errores, tienes un mal carácter, tienes desánimos, días estás contenta, días estás de mala, pero así la toma y la va a ir perfeccionando hasta que seas perfecto, perfecta. Pero en todo este tramo, en todo este proceso, quizás hay que pasar de imperfección en imperfección. Quiere decir que la personita que ahorita está sentada a tu lado es imperfecta. A ver, voltea a verla. Dile, yo pensé que eras perfecto. ¿Somos qué? Imperfectos. Cometemos errores, cometemos fallas, a veces contestas mal, a veces haces lo que no tenías que hacer, pero en medio de esa imperfección Dios te va a llevar por procesos. Y hoy precisamente quiero hablarte de un proceso por el cual quizás Jesús te haga pasar o estés pasando. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 25. Dice así: enseguida obligó Jesús a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. ¿Qué hizo Jesús? Orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, pero ojo, la barca era sacudida por las olas porque tenía el viento en contra. Y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Palabra del Señor. Mira, Jesús, antes de que les diga a los discípulos, se me suben a la barca y se me van a la otra orilla, tiempo antes Jesús había estado predicando a las multitudes. Y se le acerca un discípulo y le dice, ¿sabes qué? Despáchalos porque no hay nada que comer. Y Jesús dice, a ver, búsquenme algo. Y encontraron 5 panes y 2 peces. Y Jesús agarra eso y hace su primera multiplicación. Y entonces yo me imagino que Jesús le dijo a los discípulos, hey Pedro, ven. Juan, Santiago, agarran los canastos y empiezan a repartir. Imagínate a los discípulos agarrando sus canastos y decía, este para ti, este para ti, este para mí, este para ti,
este para ti y este para mí, porque el que reparte le toca la mejor parte. Entonces imagínate, los discípulos estaban contentos. Darle de comer al que tiene hambre, ayudar al que tiene necesidad, echarle la mano al que te está pidiendo ayuda. Mira, eso es una experiencia fenomenal. Cuando tú ayudas a aquel que está pasando por un problema, cuando tú le das pan al hambriento, cuando tú haces un acto de generosidad, cuando llevas cobijas a los que no tienen, cuando llevas zapatos, cuando llevas juguetes a los niños en Reyes, son experiencias padrísimas, son buenas experiencias. Di conmigo, los discípulos vivían buenas experiencias. Eso era, imagínate la cara de los discípulos. Señor Jesús, hemos estado dando de comer y todavía alcanza, hasta están sobrando. Se sentían contentos, se sentían bien. Pero ojo, Jesús termina la multiplicación y les dice, bueno, yo voy a despedir a la multitud. Ustedes se suben a la barca y atraviesan la orilla. Ojo, los discípulos dijeron, bueno, subimos a la barca y empezaron a remar. Pero dice la Biblia que en medio del mar, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasaba a la barca? Se estaba batiendo entre las olas y el viento lo tenían en contra. Ojo, primero estaban viviendo buenas experiencias, pero después, por órdenes de Jesús, se suben a la barca y pasaron una mala experiencia. Di conmigo, buenas experiencias, malas experiencias. Una vez más, buenas experiencias, malas experiencias. Con Jesús, escúchame muy bien, discípulo de Jesús, escúchame, con Jesús tienes que estar dispuesto a pasar buenas experiencias, pero también malas experiencias. Hay personas que se acercan a Jesús y quieren andar en la multiplicación de los panes. Eso es muy bonito, eso es bien padre. Pero no quieren estar en la barca en medio de las olas con el viento en contra. Quieren solamente lo bueno, pero no lo malo. Tienes que aguantar las malas experiencias. Por ejemplo, cuando te acercas a las cosas de Dios, no va a faltar el hermanito que te diga, ay, qué bueno que ya estás aquí. Qué bueno que viniste, comadre. Qué bueno que viniste, amiga. Ay, ya no has faltado. Qué bueno que estás perseverando. Esa es una experiencia bonita. Pero después te viene una dificultad y dices, pues tengo a mis hermanitos de la comunidad. Les voy a pedir que me ayuden. Y tú vas con tu pecho sano a decirles, fíjate que me está pasando esto, ¿me ayudas? Y en lugar de darte la mano, ¿te dan la qué? ¿Eso es una buena o mala experiencia? Y hay personas que dicen, no, si así son los de Libertadores, yo ya no voy. Querían las buenas experiencias, pero en las malas se echan para atrás y ya no perseveran en su fe. Son aquellas ocasiones donde dices, Señor, yo quiero servirte. Y no falta el hermanito que te dice, agarra un servicio, yo te ayudo. Y tú dices, bueno, pues si lo vamos a hacer juntos, le entro. Y le entras. Y después dices, bueno, y el que iba a servir conmigo, que no puede, que no tiene tiempo, que no quiere. Eso es una mala experiencia. Y dices, no, si me dejan sola, yo ya no sirvo. Y entonces no aguantas esa mala experiencia. Con Jesús tienes que estar dispuesto a las buenas y a las malas. Di conmigo, con Jesús, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas.
Ahora regaña al hermanito que se quiere rajar. Dile, en las buenas y en las malas. A ver, dile al lado. En las buenas y en las malas. Amén. Mira, la palabra de Dios dice que los discípulos se subieron a la barca. Estaban obedeciendo la instrucción, las palabras de Jesús. Pero ellos, una vez que se suben a la barca, empiezan a remar mar adentro, la barca se empieza a hundir. Y el viento lo tienen en contra. Ojo, por obedecer a Jesús, les vienen las cosas en contra. Esto es muy importante, familia, que lo tengas bien presente. A veces tú has creído que por seguir a Dios, el mundo va a ser color de rosa, que porque ya haces oración todo te va a salir bien, que porque ya ayunas vas a tener todo a tu favor, que porque ya sirves el cielo se va a abrir y todo va a derramarse. Y hay un momento que cuando tú le dices, Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Que crucemos con la barca al otro lado de la orilla, lo que tú mandes. Te subes a la barca, te subes al servicio, te subes a la obediencia, te subes a cumplir la palabra de Dios y tu barca empieza a tambalearse. Tu vida empieza a tener problemas, empiezas a tener dificultades y a tener oposición. Y tú dices, ¿por qué? Si estoy obedeciendo lo que Jesús me mandó. Porque la obediencia a Jesús trae dificultades a tu vida. No te espantes, tienes que estar preparado. Ser obediente a Jesús va a traer oposición. La barca no podía avanzar y tenía oposición de las olas y del viento. Esto es muy importante, familia, porque tú le dices, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Y entonces te empiezas a acercar a las cosas de Dios. Ya vienes a tus temas, ya te confiesas, vas a la Eucaristía y de repente el médico te detecta una nueva enfermedad. Y tú dices, a ver. Antes, cuando andaba yo en el pecado, cuando me iba a los bailes, cuando andaba en las cantinas, no me dolía. ¿Verdad que no les dolía? Pero ahorita que te metes a las cosas, te llega una enfermedad y dices, no es posible. Estaba yo más sano cuando estaba en el mundo que ahora que estoy en las cosas de Dios. Sí, porque meterte a las cosas de Dios va a traer oposición a tu vida. Esa enfermedad puede llegar para desanimarte y decirte, estás enfermo, no puedes servir. Pero es el momento para decir, a pesar de que estoy enfermo, yo sigo en la barca, yo sigo remando, yo sigo obedeciendo a Jesús. Es cuando te metes a las cosas de Dios y dices, el negocio se me va a dar. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, se van a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar su bendición para que sobre y abunde. Y al otro día suena tu celular y te dicen, estás despedido. Tú dices, ¿yo? ¿El que va al grupo? ¿El que presta un servicio? ¿El que lleva la palabra de Dios en las casas, despedido? Sí. Obedecer a Jesús trae oposición. Satanás va a buscar atacar tu economía para decirte, hey, no tienes dinero, no tienes trabajo, ¿qué vas a andar perdiendo el tiempo en las cosas de Dios? Busca algo que te deje. Está poniéndote obstáculos, barreras, oposición. Pero ojo, el hecho de que los discípulos tuvieran oposición era porque estaban siendo obedientes. Di conmigo, la obediencia trae oposición. Preocúpate
Preocúpate, familia, cuando no tengas oposición. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes oposición, es porque prácticamente no estás haciendo nada. No estás siendo obediente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo llega, ve tu vida y dice, este no le está obedeciendo a Jesús. Si no hace nada, si no le obedece, yo no voy a perder mi tiempo en ponerle obstáculos, barreras, impedimentos, porque de por sí es pasivo, de por sí nada más habla y no hace nada. Ojo, el diablo no pierde el tiempo con los mediocres. Eso los deja en paz. Pero si hay uno de libertadores que dice, Señor, yo te voy a obedecer. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero compartir tu palabra. Señor, yo quiero orar por enfermos. Señor, yo quiero ofrendar. Ahí el diablo dice, ese es peligroso para mí. Y entonces viene la oposición. Es preferible tener en tu vida oposición, el viento en contra porque estás siendo obediente, que tener una vida cómoda, pero por desobediente. ¿Amén? ¿Sí me voy explicando, familia? Oye, Víctor, ¿y por qué viene la oposición? Mira, la Biblia dice que los discípulos, una vez que desembarcaron de la barca, dice la palabra de Dios lo siguiente. En el versículo 34 al 36, dice que cuando descendieron de la barca y llegaron a Genesaret, Jesús sanaba a los enfermos, tan solo tocando su manto. Mira la escena, por favor. Está Jesús y le dice a los discípulos, por favor, muchachos, se me suben a la barca y me van a cruzar. Imagínate cómo Satanás veía la escena. Ve a Jesús dándole indicación. Ve a los discípulos subiéndose a la barca y avanzando. Pero Satanás también sabía y veía que si ellos llegaban al otro lado de la orilla, en el otro lado de Genesaret iban a ocurrir milagros, sanidades, prodigios. Entonces Satanás dice, no puedo permitir esto. No puedo permitir que estos discípulos obedientes lleguen al otro lado. Les voy a hacer oposición, porque los discípulos tenían un propósito, llevar sanación a Genesaret. Ojo, si tú estás viviendo oposición, obstáculos, es porque Dios tiene propósitos en tu vida. Voltea a ver a la personita de al lado y dile, Dios tiene propósitos en tu vida. Así como eres de pecador, dile, Dios tiene propósitos en tu vida. Mira, si tú analizas tu vida personal y te pones a platicar con tu mamá, probablemente tu mamá te cuente una historia diciéndote, fíjate que cuando yo estaba embarazada de ti, una vez me caí. Fíjate que estando embarazada de ti, tomé tesis. Fíjate que ya no ibas a nacer. Historias parecidas, pero sin embargo, a pesar de ese golpe, de esa bebida que no tenía que ingerir, tú naciste y estás aquí. Porque la palabra de Dios dice que Dios, antes de que fueras formado en el seno de tu madre, ya tenía planes y propósitos en tu vida. Por eso, a pesar de ese peligro, a pesar de ese aborto que pudo haber sucedido, tú naciste, porque Dios tiene propósitos en tu vida. Y como Dios tiene propósitos en tu vida, para el diablo eres peligroso. Di conmigo, soy peligroso. Mujeres, soy peligrosa.
A ver, dile a la personita de al lado, ten cuidado porque soy peligroso. En verdad, para el diablo eres una persona peligrosa, porque Dios tiene planes y propósitos en tu vida. Lo malo es que Dios tiene esos planes, Dios cree en esos planes, pero el que a veces no los cree, eres tú. Por favor, mañana cuando te despiertes y vayas al sanitario de tu casa y te pares frente a ese espejo, quédatele mirando a ese espejo y dile a esa personita, Dios tiene propósitos en tu vida. Dios tiene planes contigo. Tú tienes una misión que cumplir de parte de Dios, porque eso es lo que dice su palabra. Por eso, ahora empiezas a entender que a pesar de que durante algún tiempo tú te expusiste a peligros, a enfermedades, a accidentes, sigues vivo. A pesar de que durante mucho tiempo estuviste alejado de Dios, hoy estás aquí. Porque Dios tiene que cumplir sus planes que tiene contigo. Tienes que entender que cuando el mundo no podía continuar existiendo sin ti, Dios te creó. Tú eres un propósito de Dios. Amén. A ver, levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, cumple tus propósitos, tus planes que tienes en mi vida. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Mira, no va a faltar la personita que nos esté escuchando y diga, Víctor, pues eso de vivir malas experiencias, eso de tener oposición, obstáculos y que a veces las cosas no salgan como uno las tiene planeadas, eso suena muy fácil decirlo. Y probablemente me diga, y yo te quiero hacer una pregunta, ¿dónde está Jesús cuando estamos pasando por esos momentos? Imagínate a los discípulos en medio de la barca, las olas los están abatiendo, se está a punto de hundir la barca, el viento en contra, y no faltó el discípulo seguramente que dijo, bueno, ¿y el maestro? Nada más nos dejó embarcados. ¿Dónde está Jesús? Si tú hubieras sido discípulo de Jesús, así como eres de cizañoso, seguramente hubieras dicho, ¿ya vieron cómo el maestro nos abandonó? ¿Ya vieron? ¿Dónde está Jesús? A ver, nos dejó solos. Mándale un WhatsApp, que venga. Mira, cuando estás en las olas, cuando tienes el viento en contra, cuando los problemas están encima, hay momentos donde tú dices, Señor, ¿dónde estás? No te veo, no siento tu presencia, no siento que me estés ayudando, siento que me estás dejando solo, sola. Es en esos momentos cuando te dices, ¿dónde estaba Jesús cuando permitió que cometieran esa violación conmigo? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi esposo me engañaba? ¿Dónde estaba Jesús cuando yo estaba postrado en una cama con una enfermedad que no podía sacar adelante? ¿Dónde está Jesús cuando me quedo sin trabajo? ¿Dónde está Jesús cuando mis amigos me abandonan? ¿Dónde estás, Jesús? Déjame responderte con la palabra de Dios. La Biblia dice lo siguiente en el versículo 23 y 24, que después de que despidió a la multitud, Jesús subió a la montaña para orar. ¿Para qué? Y al atardecer todavía estaba solo allí. La barca ya estaba muy lejos de la costa y era sacudida por las olas porque tenía el viento en contra. Una vez que los discípulos se suben a la barca, Jesús despide a la multitud, Jesús se sube a la montaña, ¿a qué?
a orar. Ojo, Jesús se sube a orar. Probablemente Jesús sabía muy bien que los discípulos se iban a enfrentar a una tempestad de viento. Y por eso Jesús en su infinita sabiduría dice, tengo que orar para que ellos salgan victoriosos de esa oposición. Y Jesús se va, se pone de rodillas y está intercediendo por los discípulos. Ojo, los discípulos pudieron hacer fuerte aquí, mantenerse erguidos, soportar la barca, porque Jesús estaba así delante del Padre. Cuídalos, protégeles, dales fortaleza, que su fe sea resistente. Espíritu Santo, que tu mano esté con ellos. Ojo, ellos salieron victoriosos porque había alguien intercediendo por ellos. No tenían la presencia física de Jesús, pero tenían su cobertura espiritual. Para salir victoriosos en la tierra, hay que ganar las batallas en el cielo de rodillas. ¿Sabes por qué a veces estás perdiendo las batallas en la tierra? Porque no te pones de rodillas a ganarlas en el cielo. Jesús estaba intercediendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Entonces no los estaba dejando solos. Ellos querían ver la presencia de Jesús, pero Jesús sí estaba, pero estaba intercediendo. La palabra de Dios dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Tú tienes un intercesor delante del Padre las 24 horas del día. ¿Cuántas horas? Entonces, andes donde andes, el peligro que estés afrontando, tienes que decir, mi Señor Jesús en este momento está delante del Padre diciendo, Padre, a pesar de que ha descubierto un engaño, a pesar de que le hicieron un mal negocio, a pesar de que las cosas no se le están dando, sosténlo, dale fe, dale fortaleza, dale sabiduría, dale inteligencia, dale salud. Hay un Jesús intercediendo por ti. Y por eso sigues adelante. Y por eso, a pesar de esas dificultades, te mantienes de pie. No es solo gracias a tus fuerzas, es gracias al intercesor por excelencia que se llama Jesús. No te sientas sola. Jesús está intercediendo por ti. No te sientas solo. Él está orando por ti. Y si Él está orando, cosas buenas van a suceder en tu vida. Amén. Jesús hizo algo muy parecido a lo que hizo Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo israelita salió a pelear contra los amalecitas, Moisés se subió a una montaña y estaba levantando las manos al cielo. Cada vez que Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo israelita le ganaba a los amalecitas. Pero si Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. El pueblo ganó gracias a la intercesión de Moisés, gracias a la oración de Moisés. Me explico. Jesús era el líder, era la cabeza, era el jefe. Moisés era el líder, era la cabeza, era el jefe. Todo líder tiene la obligación no solo de dirigir, sino también de interceder. ¿De qué? Estos líderes a los que guiaban salieron victoriosos por su intercesión. Tú eres líder, tú eres jefa de familia, tú eres padre de familia, tú eres la cabeza del hogar. Y también tienes a quienes diriges, que es quizás tu familia, tus hijos. Tal vez eres el dueño de la empresa,
tienes subordinados. Y tus subordinados o a los que diriges van a salir victoriosos si tú haces lo mismo que hizo Jesús. Señor, bendice a mis hijos. Señor, cuida a mi esposa. Señor, bendice a mis empleados. Señor, a los que sirven conmigo, protégelos. Si tú intercedes, ellos van a salir victoriosos. Pero si tú no cumples tu papel como intercesor, probablemente ellos pierdan la batalla. La pregunta que te hago es, ¿realmente estás cumpliendo con tu papel de interceder? ¿O realmente lo estás descuidando? Mira, las esposas, vamos a tirarle a las esposas, ¿se vale sí o no? Caballero, ¿se vale sí o no? Mira, la esposa no solamente le tienes que echar las tortillas a mano que todos los días le echas para lunch. No solamente le tienes que hacer el desayuno. Una vez que tu bombón asesino sale de la casa al trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te pones de rodillas. Señor, yo te pido para que bendigas a mi esposo. Mándale trabajo, concédele clientes, ábreles puertas a sus proyectos, a sus sueños. Señor, cuídalo de todo peligro, de todo ataque de Satanás. Señor, donde quiera que ande, que todo lo que haga prospere. Entonces el esposo sale a trabajar, sale a emprender, sale a buscar clientes y le va bien porque hay alguien intercediendo. Y entonces el esposo en la noche llega contento y dice, vieja, me fue bien. Y la mujer dice, ya sabía, porque tuviste a alguien que estuvo intercediendo. Pero probablemente el esposo llegue y dice, ¿sabes qué? Las ventas están mal, el proyecto no se dio. Ahí el Espíritu Santo te está diciendo, ¿estás intercediendo por tu esposo o lo estás abandonando? Tus hijos, tú los mandas a la escuela, pagas colegiaturas, les compras uniformes, pero no todo se limita ahí. Tienes que ponerte de rodillas, levantar las manos al cielo e interceder. Señor, bendice sus estudios. Señor, concédeles trabajo. Señor, a mi hija mándale un buen esposo, a mi hijo mándale una buena esposa. Y entonces, como líder, como cabeza, estás intercediendo. Probablemente a los hijos les está yendo mal porque no hay quien interceda por ellos. ¿Sí me explico? A ver, levantemos nuestra mano y dice, Señor Jesús, a partir de hoy, aquí tienes a un intercesor por los míos, por los que amo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. ¿Vamos a interceder, sí o no? Mira, ¿estamos aprendiendo algo, familia, sí o no? Mira, quiero ir enseñando 2 puntos más. La palabra de Dios dice que los discípulos fueron obedientes. Ellos se subieron a la barca. Ellos remaron mar adentro, pero no llegaron a la otra orilla. Ellos hubieran cumplido si llegaban hasta la orilla de Genezaret, pero ellos estaban a la mitad peleando con las olas y el viento. Podemos decir que los discípulos en este lugar no estaban teniendo éxito, pero estaban siendo obedientes. En medio de las olas se mantenían. No llegaban al objetivo, pero se mantenían. Y dice la Biblia que en la madrugada Jesús salió al encuentro de ellos caminando sobre el mar. Esto es precioso y muy importante. Jesús sale al encuentro de los discípulos
que no estaban teniendo éxito, pero que estaban siendo obedientes. Para que Dios te auxilie, no necesitas tener éxito, necesitas ser obediente. Di conmigo, necesito ser obediente. Mira, te voy a compartir algo muy personal. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar por enfermos, ¿cierto o falso? Mira, cuando yo agarré la Biblia y le dije a Jesús, Señor, yo te quiero obedecer, me encontré que Él decía, quiero que ores por enfermos. Y yo dije, Señor, orar por enfermos, mejor ponme a predicar y mandamos ángel que ore por enfermos. Te lo cambio. Él es más revoltoso, él que ore. Y el Señor decía, quiero que ores por enfermos. Entonces yo dije, bueno, tengo que ser obediente. Y dije, bueno, total, echando a perder, se aprende. Pobrecitos de los que oré por ellos las primeras veces. Me pasaba lo siguiente. Me invitaban a una casa, puedes orar por mi papá, puedes orar por mi abuelito. Y orábamos. Señor, yo te pido en tu nombre que los sanes. María Santísima, intercede para que las gracias del cielo se derramen. Mira, oraciones hermosas. Y después de orar yo decía, si el Señor me mandó a orar, ellos tienen que sanar. Y en lugar de sanar, se me enfermaban más. Y yo decía, Señor Jesús, no se vale. Una vez me mandan a traer y me dicen, Víctor, necesitamos que ores por mi papá, está muy enfermo. Yo llegué a la casa del Señor y el Señor se le veía la fe de querer sanar. Y mira, oramos con una fe, con una devoción. Y a las 3 horas después me dicen, Víctor, mi papá se murió. Yo dije, se me ponen mal y se me mueren, no estoy teniendo éxito, me está yendo mal. Entonces le dije, a ver, Señor, yo te obedezco y estoy fracasando. Y el Señor decía, quiero que ores por enfermos. Y dije, bueno, ya están enfermos, ¿qué peor les puede pasar? Seguíamos orando por enfermos. La gente que me veía seguramente decía, mira, el que ora por enfermos no tiene éxito, no se mejora la gente, es un fracasado. Eso es lo que veía la gente, pero Jesús que está en el cielo decía, tú estás siendo igual que mis discípulos en la barca. Aunque no habían llegado a la otra orilla, estaban siendo obedientes en medio del fracaso. Y entonces seguimos orando por enfermos. Venían personas que nos decían, Víctor, necesitamos que ores porque mi hija está mal, se pone mal, siente opresión, siente ataques, empieza a hablar, se pone mal. Y orábamos y prácticamente no veíamos nada, pero éramos obedientes en medio del fracaso. Tiempo después, oramos, cosas suceden, porque Dios sale al encuentro de aquellos que le son obedientes en medio del fracaso. Tú tienes que obedecer a Jesús aunque estés en una mala racha, aunque las cosas no te estén saliendo, aunque no veas los resultados que tú quieres. Mira, la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y anuncien mi evangelio por todas las naciones. O sea, Jesús no solamente quiere evangelizar Córdoba, Veracruz, México. Jesús quiere evangelizar naciones, multitudes. Cuando yo leo esto, le digo, Señor Jesús, tú quieres evangelizar multitudes. Aquí me tienes, mándame a mí. Y entonces, en verdad, a veces uno le cree al Señor tal y como lo dice en la palabra. Y nosotros empezamos a congregar, empezamos a citar a las personas para que vengan y escuchen la palabra.
Y tú a veces dices, el Señor va a traer multitudes. Voy a hacer un retiro y va a llegar mucha gente. Voy a convocar a mi iglesia y va a llegar mucha gente. Y llegas al evento, llegas al retiro, llegas a la asamblea y nada más 2 viejitas. Y una tiene 85 años. Tú la ves y le dices, le doy 2 años más. Ya para qué evangelizo si ya le queda poquito. Dices, a ver, Señor, tu palabra dice multitudes. Yo veo 2. Yo veo 3. Pero si tú, en medio de eso que consideras fracaso, sigues evangelizando, sigues anunciando a Cristo, ten por seguro que en algún momento Jesús va a dejar de interceder, se va a poner de pie y va a salir a tu encuentro para respaldar la obra que estás haciendo por Él. Pero tienes que ser obediente. El problema es que muchos servidores, muchos que siguen a Jesús, como no ven éxito, no continúan en medio del fracaso. Di conmigo, tengo que ser obediente, aunque fracase. Amén. Mira, la Biblia dice, oren para no caer en la tentación. Y tú agarras y haces una oración y dices, ya no voy a pecar. Ahora sí, ya mira, derecha la flecha, ya me voy a portar bonito. 1 día, 2 días y vuelves a caer. Y dices, a ver, la Biblia dice, ora para no caer en la tentación, y mira, yo hasta me embarré en la tentación. No, Señor, ya no voy a hacer oración porque sigo pecando. Como no estás teniendo éxito, dejas de obedecer la palabra. Y Jesús dice, aunque no tengas éxito, aunque te embarres en el pecado, vuelve a hacer oración. Y quizás pecas, pero vuelves a orar, caes y imploras la gracia de Dios, caes y vas al sacramento de la reconciliación. En determinado momento, a pesar de tu fracaso, si sigues obedeciendo, si sigues orando, llegará un momento en que la gracia de Dios se derramará en tu vida. Y ese pecado que te había dominado durante años, lo vas a agarrar a patadas. ¿Por qué? Porque has sido obediente en medio del fracaso. Amén. ¿Vamos a ser qué? Obedientes. A ver, regaña al hermanito de al lado. ¿Ya escuchaste? ¿Desobediente? Les digo esto porque a veces el católico ni quiere tormentas, o cuando está en medio de las tormentas se quiere salir de ellas. Yo no vine para animarte a decirte no tengas tormentas o salte de tus tormentas. Vengo a decirte esta noche, a pesar de tus fracasos, a pesar de la oposición, a pesar de las malas experiencias, sigue obedeciéndole a Jesús. Porque la Biblia dice que cuando los discípulos estaban en la barca, en la madrugada, Jesús vino al encuentro de ellos. Di conmigo, llegó en la madrugada. No, si tú hubieras sido discípulo de Jesús, te volteas y le dices, Señor, ya es la madrugada. ¿Qué te pasó? ¿Se te atravesó el tren? No, porque tú eres reclamón con ganas. Señor Jesús, nos mandaste a mediodía. Ya es la madrugada. Ya estamos cansados. En la madrugada ya no se ve nada. Todo está oscuro. Ya no tengo ánimo. Pero ellos sin ánimo, cansados, sin ver, seguían obedeciendo. Obedeciendo la instrucción de Jesús, la palabra de Jesús. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús va a llegar. A veces llega, sí,
de madrugada, cuando ya todo está oscuro, cuando nada más escuchas el viento y las olas y dices, no encuentro la salida. ¿Cómo voy a hacer para pagar esta deuda? ¿Cómo me voy a levantar de esta enfermedad? ¿Cómo me voy a levantar de esta traición? No tengo fuerzas. Ya no quiero seguir. Pero si tú sigues en la barca, si sigues sosteniendo el timón, si sigues remando, si le sigues obedeciendo, si sigues sirviendo, si sigues ofrendando, si sigues en las cosas de Dios, Jesús va a venir, porque no te va a dejar solo. Estoy hablando de esa persona que ya lleva tiempo luchando con ese problema. Tranquila, ya Jesús viene en camino. Ya Jesús va a llegar. Y eso que estás viviendo va a pasar. De esa vas a salir, porque Él no te va a abandonar. Amén. Quiero cerrar con esta parte. Imagínate a los discípulos en medio de la barca y de repente ven a alguien caminando sobre el agua. Voltean y se asustan, pensando que era un fantasma. Habían conocido a un Jesús multiplicando panes. Eso es algo maravilloso, es un milagro. Pero habían conocido a Jesús en un plano natural, porque caminar sobre el agua es sobrenatural. Conocer a Jesús en la orilla es algo normal, pero conocerlo sobre las aguas es otra dimensión. Las tempestades solo son un anuncio de que Jesús se quiere revelar a ti en otra dimensión. Cuando vienen problemas a mi vida, yo me alegro porque digo, Jesús me quiere llevar a otra dimensión. Lo voy a conocer de una manera diferente, sorprendente. A mí las tempestades no me asustan, porque para que Jesús te meta a otra dimensión es necesario también meterte a la barca. Entonces, si estás pasando por una tempestad, alégrate, porque ahora vas a encontrar con un Jesús que camina sobre el agua, con un Jesús que una vez que llegues al otro lado de la orilla, con solo tocar su manto, los enfermos quedarán sanados. Es otra dimensión. Jesús quiere que le conozcas de manera diferente. Cuando vienen los problemas, nos mantenemos firmes. Después Jesús obra en nuestra vida de manera diferente. Es cuando te levantas de ese cáncer y dices, wow, esto es otra dimensión. Es cuando tu matrimonio queda restaurado y dices, wow, esto es otra dimensión. Es cuando se abren las ventanas de los cielos y se derrama su bendición y dices, wow, Señor, ni trabajando 5, 10 años hubiera yo conseguido esto que tú me has bendecido. Es esa prosperidad que te llega en otra dimensión. Las tempestades, las olas, solo es un anuncio de que vienen cosas mejores, que eso que estás viviendo va a pasar. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.